Vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los invito a que abramos los himnarios. ¿Qué himnario hay, hermano? Rojo. Este mero. 184, por favor. Número 184. Soy yo, soldado de Jesús. Me pongo el micrófono, va a jalar mejor, ¿verdad? Especialmente ahora con estos sordos. Ahora sí. ¿Listos? ¿Sí se oye bien? Sí. 184. Soy yo, soldado de la cruz, siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias le damos, eterno Dios, por este tiempo, por el descanso apropiado que nos dio para nuestros cuerpos, Señor, y poder ver ese nuevo amanecer. Permítenos, Padre, poder ser de gran bendición a aquellas personas que estén alrededor nuestra. Y asimismo, Señor, que ellas sean de bendición también para nosotros. Queremos pedirle en este día que se quede con nosotros, que usted sea el invitado de honor en la vida de cada uno de nosotros, pero también, Padre, en los hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestras hijas, donde quiera que se encuentren, Señor, sea con cada uno de ellos. Guárdelos y protégelos en el hueco de tu mano, Padre eterno. De la misma forma, queremos pedirle, eterno Dios, que despeje nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier pensamiento que podamos traer, para así podernos enfocar en tu palabra y que ese mensaje que se va a preparar o se ha preparado, eterno Dios,
sea de gran bendición, que lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir, eterno Dios, pero principalmente que lo podamos dar a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Bendiga a aquellos hermanos, hermanas, aquellos amigos, Padre eterno, que aún han de venir en camino. Que usted, Padre eterno, apresure sus pasos, pero sobre todo que los traiga con bienestar a este lugar para juntos gozarnos de esta fiesta espiritual. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, y es nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Vamos a entonar otra alabanza más, hermanos, y después entraremos al mensaje de este día. 86, por favor. 86. ¿lo tenemos? Vamos a entonarlo. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más el que estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Vamos a ahora entrar a lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta hermosa mañana, poca fresca, poca friecita, pero no nos impide poder congregarnos, poder estar juntos, reunidos como su iglesia. La palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña, hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y otro pasaje bíblico que nos enseña dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, está en medio de ahí. So, vamos a entrar, hermanos, en materia, vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la última parte, hermanos, de clama a mí. ¿Sí? Si aquellos que han estado haciendo apuntes, ¿verdad? Brevemente, quiero que veamos, hermanos, que durante estas últimas 2 semanas hemos estado viendo lo que dice Jeremías capítulo 33, versículos del 1 al 3, pero nos enfocamos únicamente en el versículo 3, ¿verdad? Primeramente, hermanos, la primera semana que estuvimos estudiando esto, estuvimos viendo, hermanos, el significado verdadero de clamar a Dios, hermanos, ¿verdad? Dijimos que el significado verdadero de clamar a Dios es un acto de rendición total. Cuando uno ya no puede más y ya no sabe más qué hacer, ¿sabes qué? Me rindo a ti, te pongo todo en tus manos. ¿Sí? Hay que recordar, hermanos, que también, hermanos, es una expresión de fe. Y clamar, hermanos, es un acto profético y escatológico, hermanos. Eso fue lo que estuvimos viendo también en la primera parte. Acuérdense, hermanos. Clamar a Dios no es lo mismo orar a Dios. Clamar a Dios dijimos que es, hermanos. ¿Quién se acuerda de la definición que di?
o clamar a Dios. ¿Cómo sería algo clamar, hermanos? Es implorar, ¿verdad? Es como dar un grito, ¿verdad? Es un susurro, ¿verdad? Una oración urgente, ¿verdad? Y no es lo mismo una oración cuando muchas veces estamos orando y estamos repitiendo las mismas cosas, ¿sí? Es algo, hermanos, cuando ya verdaderamente ya no encuentro la puerta o la salida para ello. ¿Ok? Eso fue lo que estuvimos hablando en la primera parte, hermano. La segunda parte, hermanos, estuvimos hablando cómo debemos de clamar a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cómo debemos de clamar a nuestro Dios? ¿Verdad? Hay algo profundamente, hermanos, y espiritual y al mismo tiempo, hermanos, profundamente humano en el acto de clamar a Dios. No es una técnica, no es un método, no es repetir una oración como estuve diciendo, es el gemido, hermano, del alma que reconoce que solo el cielo, que solamente nuestro Dios tiene la respuesta. Esto fue lo que estuvimos viendo, hermanos, la segunda parte. Pero ¿cómo debemos clamar a nuestro Dios, hermanos? ¿Se acuerdan? Esa fue la pregunta. Y no me estuve saliendo de ahí, hermanos. Bueno, ¿cómo clamar a Dios, hermanos? Debemos de estar clamando a nuestro Dios con pureza de corazón, con un corazón puro, hermanos. Y que salga de nuestros labios verdad. Que salga de nuestros labios verdad, hermanos. Y estuvimos dando un pasaje bíblico allá en el libro de los Salmos 145, versículo 18, donde David, hermanos, nos empieza a hablar y nos dice, cercano está, dice ahí, cercano está Jehová a todos los que le invoquen. Salmo 145, versículo 18. ¿Verdad? A todos, hermanos, nuestro Dios está cerca de nosotros, ¿sí? No es que nuestro Dios esté lejos de nosotros, no. Nosotros somos los que nos estamos alejando de Dios o estamos lejos de Dios, pero dice que Él está, de acuerdo a lo que dice David en este salmo, hermanos, dice que el Señor está siempre cerca de quienes lo estén llamando, lo estén invocando, ¿sí? Clamar a Dios, hermanos, entonces también quiere decir, hermanos, clamar con perseverancia, persistir, seguir, hermanos. Aún cuando parezca, hermanos, que nuestro Dios, ¿qué dijimos? Guarda silencio, hermanos. Aún cuando nuestro Dios guarda silencio, ¿verdad? Porque no vemos la respuesta de nuestro Dios, porque nuestro Dios, hermanos, es diferente que nosotros. Los tiempos de Dios son perfectos. Y tal vez, hermano, lo que estamos pidiendo nosotros o lo que estamos clamando nosotros, muchas de las veces no es algo que nosotros necesitamos, es algo que yo quiero. ¿Se acuerdan el ejemplo que siempre doy del carro Mustang mío? No es una necesidad, hermano. Es algo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, Dios va a proveer a su debido tiempo, hermano. Pero yo tengo que persistir, yo tengo que seguir adelante, hermanos. Tengo que tener esa absoluta confianza en que Dios lo va a proveer. Así mismo, hermanos, aun cuando Dios guarda silencio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y luego, hermanos, estuvimos viendo también que cuando estamos clamando a nuestro Dios, debemos de clamar bajo la dirección, hermanos, del Espíritu Santo. Esto fue lo que estuvimos viendo, hermanos, ¿verdad? Clamar bajo la dirección del Espíritu Santo, pero no bajo qué cosa. Nuestras emociones, hermanos. Clamar a Dios con el Espíritu, pero no clamar, hermanos, de acuerdo a mis emociones, ¿verdad? Y tenemos un pasaje bíblico y lo leímos, hermanos, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 26, donde dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos, ¿verdad? Ese gemido del Espíritu no es emocionalismo, hermanos.
Es intersección perfecta, hermanos. Está intercediendo por nosotros. Es cuando ya no sabemos cómo orar y es cuando el Espíritu Santo, hermanos, toma el control de ello. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro todo esta breve repaso, hermanos, que acabo de dar ahorita? ¿Preguntas, dudas que tengan, hermanos? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar, hermanos, ahora la última parte de este mensaje, ¿sí? Y la última parte de este mensaje es, ¿cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre orar y clamar? Porque el profeta Jeremías dice, hermanos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas, cosas que tú no has visto. ¿Sí? Esto es lo que nos está enseñando la palabra de nuestro Dios. So, la pregunta va a ser, hermanos, para esta mañana es, ¿cuál es la diferencia entre orar y clamar? ¿Cuál es la diferencia entre orar y clamar, hermanos? A primera vista, hermanos, orar y clamar a Dios pueden parecer posiblemente igual, parecido, pero ambos, hermanos, involucran palabras, fe y un deseo de conectarse con nuestro Padre Celestial, con el cielo. Pero hay una distensión, hermanos, espiritual y bíblica muy profunda, muy profunda. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cómo debe de ser, hermanos? ¿O cuál es la diferencia entre orar y clamar? Ya los estoy poniendo a pensar. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Bueno, ahí les va, hermanos. Primeramente, hermanos, la oración puede ser constante. La oración puede ser constante. El clamor, hermanos, muchas veces es desesperado. Es desesperado. En el libro de Éxodo, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Éxodo, por favor. El libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Okay. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios, hermanos? Primeramente, nos está hablando, hermanos, de que el rey de Egipto, ¿qué había pasado con él? Había muerto, había fallecido. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel, hermanos? Estaban esclavos, venían trabajando ¿sí? muy duramente, ¿sí? y los maltrataban, y los mataban, ¿sí? y sufrían mucho por la esclavitud. Ellos tenían la fe que en Dios y oraban, y que lloraban a Dios porque tenían esa fe que no se apartaban de la fe, y por el sufrimiento que ellos tenían, pues se refugiaban en Dios. Exactamente, y fíjense, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, estaba como, porque dice que estaba gemiendo. ¿Qué quiere decir esto?
estaba dando como gritos de desesperación. Estaba orando a nuestro Dios, hermanos. Estaba proclamándole por la situación de la cual ellos estaban viviendo. ¿Sí? No es como en veces nosotros en ocasiones, hermanos, ¿qué hacemos? Señor, te pedimos, te pido, Padre. Y estamos orando, ¿verdad? Pero no lo hacemos, hermanos, como lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, o lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted está pasando por una tribulación o un problema? Porque el pueblo de Israel estaba pasando por una situación y problemas. Y era la esclavitud. Y Israel, hermanos, aquí nos está enseñando, dice, que después que murió el pueblo, el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de, ¿qué? De servidumbre, a causa de lo que estaban padeciendo, ¿de qué? De esclavitud, de estar sirviendo, ¿a quiénes? A los egipcios. Es lo que está diciendo aquí. Y dice que estaban, ¿qué? Temiendo, a gritos, y estaban clamando, y empezaron a clamar a nuestro Dios, hermanos. Y luego dice, y subió, ¿qué cosa? Aquel gemido, aquel grito de hablándole a Dios, hermanos, en oración. Dice que Dios, ¿qué hizo, hermanos? Que subió hasta el trono de nuestro Dios aquel clamor, hermanos. ¿Sí? A causa de lo que estaban pasando y sucediendo allá en Egipto. Entonces, hermanos, Israel ya había pasado generaciones, hermanos, en esclavitud. ¿Sí? Pero algo cambió, de los cuales, por eso dice ahí, que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Dios. Y también clamores también, por ejemplo, podemos orar, ayúdanos en este día, te damos gracias por todo lo que nos das, nos bendices y todo, pero clamor también es, por ejemplo, cuando uno estudia la Biblia y entra en la presencia de Dios. No es una oración nomás así, es entrar en la presencia de Dios. Exacto. Y verdaderamente, hermanos, clamar es lo que quiere decir. Estar, hermanos, ante la presencia de Dios y que el Señor te esté escuchando ese clamor. ¿Sí? Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. La oración, hermanos, puede ser constante. El clamor, hermanos, muchas veces es desesperado. ¿Ok? Es desesperado. La oración, hermanos, puede ser protocolar. ¿Sí? Y el clamor, hermanos, el clamor es personal, es profundo y es sin filtro, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Esto es lo que nos está enseñando aquí, hermanos. La palabra de Dios. Y se acuerdan, hermanos, allá en la primera carta a Samuel, capítulo 1. Acompáñenme con sus Biblias a la primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 13. Primera carta a Samuel, capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Número 9. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos, cómo empieza este relato? ¿Cómo empieza?
Bueno, empieza a cuestionando a quién. A Ana. A Ana, Su esposa. a su esposa, ¿verdad? Empieza ahí el Cana, ¿verdad? A cuestionar a Ana y le dice, ¿no soy yo muchísimo mejor que quién? Como ella no puede tener hijos, pues, Ajá. Pero dice ahí, hermanos, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Versículo 9, hermanos. y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ahora, ¿qué dice aquí, hermanos? Dice que después, hermanos, después dice, Ana se levantó, ¿después de qué? De haber comido, de haber bebido, ¿verdad? Pero ¿quién estaba ahí, hermanos? Sacerdote Elí. Estaba Elí, hermanos. Ahí estaba Elí sentado, ¿verdad? Ahora, versículo 10, ¿qué dice? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjense, ¿cómo se imagina usted a Ana ahorita, hermanos? Vamos a pensar, hermanos. Imagínese en esa época. Imagínese, hermanos, que usted, hermana, usted es Ana, que usted es Ana. ¿Cómo estaría usted en ese tiempo? ¿Cómo estaría usted en ese tiempo? De acuerdo a este versículo que acabamos de leer. Bueno, primeramente, Ana no tenía hijos. ¿Sí? Para aclarar, hermanos. Ana no tenía hijos. Pero de acuerdo al versículo 10, hermanos, ¿qué estaba haciendo Ana? ¿Qué tenía Ana? Tenía aflicción, tenía amargura. ¿Qué más? Hay como quien dice, le está clamando, ¿no? Ahí, hermanos, vemos cómo Ana está, ¿qué? Clamando, hermanos. No es una simple oración, hermanos. No es una simple oración. Es algo más profundo y es algo más personal. ¿Sí? Y Ana, hermanos, ¿cómo dice ahí, hermanos? Dice que ella con amargura, ¿desde dónde? ¿Desde dónde traía esta amargura, hermanos? Dice que desde el alma, hermanos, traía esta amargura. ¿Y qué más, hermanos? Y dice que oró, hermanos, en otras palabras, dice que clamó a Dios, hermanos, ¿y qué más hizo? Clamó a Dios y dice que lloró, hermanos, abundantemente. ¿Qué quiere decir esto? Estaba inconsolable, hermanos, que estaba llorando profundamente desde lo más profundo de su alma, con mucho dolor, hermanos. Era lo que estaba haciendo Ana. Hermana, primera carta de Samuel, capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Fíjense cómo está aquí, hermanos, la historia. Versículo que sigue, hermanos. Versículo 11. Y hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Se fija, hermanos? Esta hora, aquí, hermanos, a partir de este versículo, el versículo 11, ahora vemos ahora sí cuál era el clamor de Ana. ¿Sí? El clamor de Ana, hermanos, era qué cosa. Dice que ella estaba pidiéndole a grito, a llanto, a lloro, hermanos, con el profundo dolor, con todo su alma, con todo su corazón, con todo el pesar, ¿verdad? Y dice que ella estaba clamando a Dios, hermanos. Pero ¿qué estaba pidiendo, hermanos? Primeramente dice que mirara qué cosa. A su sierva qué cosa. Que se acordara de ella porque ella quería un hijo varón.
¿Ok? Pero antes de eso, ¿qué dice, hermanos? Al principio, cuando está clamando Ana a Dios, hermanos. Dice ahí, hermanos, mira la aflicción de tu sierva. Mira la aflicción de tu sierva. Eso es clamor, hermanos. Eso es clamor. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y que te acuerdes de mí. ¿Sí? ¿Y qué más pidió, hermanos? Y no te olvides de mí. Ya van 3 cosas que pide. ¿Y qué más pide, hermanos? Dice, pero te encarezco, te pido con el dolor de mi corazón, ¿verdad? De que dieres a tu sierva un hijo, hermano. Ese era el clamor de Ana, hermano. Yo tengo una hija que ella no podía tener hijos y lloró y estaba llorando conmigo, mamá, ¿por qué Sarah tiene y por qué yo no? Y usted tuvo también y yo no. Dije, mija, pídele a Dios. Y sí, tuvo uno, a DJ, pero le dice el Miracle Baby, porque nomás ese pudo tener, pero sí tuvo uno. Le dije, pídele a Dios. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Ana estaba clamando porque quería ¿qué cosa? Tener un hijo. Y no solamente eso, hermanos, sino que también que dijo Ana, si tú me concedieras poder tener un hijo, ¿qué iba a hacer Ana con ese hijo, hermanos? Dice que se lo iba a dedicar, hermanos, todos los días de su vida. ¿A quién? A Dios, hermanos. Ese era el clamor de Ana. Ahora sí, ¿vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Vamos a ver. Versículo que sigue, hermanos. Versículo 12. Primera carta de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Se fija, hermanos? Elí estaba ahí y estaba viendo, estaba viendo lo que estaba saliendo de dónde? De la boca de Ana. Estaba viendo, hermanos, si era verdad o estaban echando mentiras a Ana, hermanos. ¿Sí? Versículo que sigue el último, el 13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Se fija, hermanos? ¿Cómo la tenía Elí? Estaba borracha. ¿Se acuerda a quién también los tomaron como que estaban ebrios? ¿Se acuerda? Los apóstoles, hermanos. ¿Por qué? Porque era a mediodía, con plena mañana, hermanos, cuando aquel en el día del Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué dijeron? No, hombre, estos hombres están tan ebrios, ¿verdad? Pero no, hermanos, no es eso, sino que estaban clamando con gemido, hermanos, a nuestro Dios. Y Ana era lo que estaba haciendo, y Elí pensaba que ella estaba ebria, borracha. Por eso, hermanos, la oración puede ser protocolar, pero el clamor, hermanos, es personal, es profundo y es sin filtro. Todo lo que hizo, ¿quién? Ana. Todo lo que estaba haciendo Ana. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Preguntas, comentarios, dudas que tengan, hermanos. Entonces, hermanos, Ana llorando amargamente en el templo al punto que Elí entonces pensó esas cosas, hermanos. Era entonces un clamor visceral, era un clamor profundo, era un clamor personal, hermanos, y era un clamor sin filtro de Ana. Y la tercera cosa, hermanos, la tercera cosa es que la oración, hermanos, puede ser general.
la oración puede ser general, ¿sí? Como aquí, hermanos, nosotros oramos generalmente por las peticiones, ¿sí? Pero el clamor, hermanos, es específico, dirigido y transformador. Otra vez digo, hermano, la oración puede ser general, pero el clamor es específico, es dirigido y es también, ¿qué cosa? Transformador, hermanos. ¿Como quién? Vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 47. Marcos capítulo 10 es el segundo libro, el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 10, verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué nos está enseñando aquí, hermanos? Bueno, mire, vamos a empezar a leer desde el versículo 46 en adelante. ¿Marcos qué? Marcos 10, vamos a empezar desde el 46 en adelante, hasta el 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 47, otra vez. Y oyendo Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, te recobre la vista. Y por último, Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y sigue a Jesús en el camino. gracias, hermanos. Fíjense, hermanos, ¿cómo empieza, hermanos? Vemos aquí a un hombre mendigando, una persona, hermanos, que está, haga de cuenta que estaba pidiendo, ¿verdad? En la calle. Era una persona que ciega, no podía ver absolutamente nada. Pero dice, hermanos, que él oyó que era ¿quién? Que era Jesús, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Bartimeo, hermano? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el 47, comenzó a dar voces. ¿Sí? Empezó a dar voces y a decir, ¿verdad? No creo que Bartimeo, hermanos, haya dicho: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Verdad que no, hermanos? Sino que dijo, hermanos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así estaba, hermanos, gritando, clamando a gran voz, hermanos, porque él sabía quién era Jesús
y sabía que Jesús podía ayudarle a clamar, hermanos, a salvar, a sanar aquella vista que él no podía, y daba más voces, más fuerte cada vez, hermanos. Y aquellos que andaban con Jesús querían que guardara silencio. Pero más, aunque más le pedían que callara, ¿qué hacía? Clamaba más fuerte y más fuerte. Y aquel clamor, hermanos, que hizo aquel ciego Bartimeo, fue contestado, hermanos. Y le dijo, versículo 51, después del clamor que dice, ¿qué quieres que te haga? ahora, ¿quién dice estas palabras, hermanos? Jesucristo, hermanos. Jesús está diciendo estas palabras. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Y qué pidió solamente, hermanos? Permíteme poder recibir mi vista. Ese era el clamor de este ciego Bartimeo, hermanos. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? ¿Cómo terminó aquí? Dice, hermanos, que aquel clamor fue escuchado y aquel clamor fue algo transformador, hermanos. Fue algo transformador y le dijo Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bendición, ¿no, hermanos? Porque la oración, hermanos, vuelvo y recalco, la oración puede ser general, pero el clamor, hermanos, es específico. Y Bartimeo quería algo específico, hermanos. Y lo que Bartimeo quería era su vista, hermanos. Y fue dirigido, hermanos. Y fue transformado. Esto es lo que el clamor hace, hermanos. Entonces, en conclusión, hermanos, para concluir, el clamor, hermanos, que transforma. Clamar a Dios. Entonces, no es solo una doctrina que entendemos. Es una experiencia que vivimos o que debemos vivir cada uno de nosotros. No basta con saber qué significa, cómo hacerlo o en qué se diferencia el orar y el clamar. Si no estamos dispuestos nosotros, hermanos, a abrir la boca, doblar las rodillas y levantar el alma. Este es el llamado, hermanos. El llamado es tiempo de volver al altar, hermanos. Es tiempo, hermanos, de enseñar a nuestros hijos a cómo clamar verdaderamente a nuestro Dios. Es tiempo, hermanos, de levantar la iglesia, que no solo oren, sino que clamen con poder desde lo más profundo de su alma. Es el tiempo, hermanos, de preparar nuestros corazones, porque los días que vienen demandarán voces firmes, rotas y llenas del Espíritu. Jeremías 33:3 dice, Jeremías 33:3 dice una vez más. Y con esto termino, hermanos. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice, hermanos? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú qué, hermanos, que tú no conoces, que tú no sabes, hermanos. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a mostrar grandes cosas, hermanos. Porque clamar a Dios a su tiempo dará la respuesta. Así que clama por tu familia, clama por tu salud,
Clama por tu guianza. Clama por paz. Clama por la iglesia donde tú estás. Y clama por la venida del Señor. Clama, porque tú y yo no fuimos llamados a callar. Fuimos llamados a clamar. Preguntas, hermanos, comentarios que quieran hacer aquí. De esta última parte que hemos visto, clama a mí y yo te responderé. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro, no? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a dejar aquí el mensaje, hermanos. Nos vamos a ir al edificio siguiente y allá voy a estar predicando ahora. ¿Ok? Ahorita nomás era la clase que estábamos aquí y ahora nos toca estar allá. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.